Bueno, vamos a explicar un poquitito el diagrama de correlación. El diagrama de correlación lo que busca es generalmente relacionar dos variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, x, y con algún atributo, ¿no? Hay un valor que se llama R, que es la relación de correlación que hay, porque los puntos no siempre caen así, sino que va a caer uno por acá, uno por acá, uno por acá. Este R, yo pongo los límites, puedo decir más o menos 5%. Estamos con el tema de mi amiga Cachirula, que ya les conté, que está ahí muy guerrera. Bueno, ponemos más o menos el 5%. Entonces el R, si es 0,8, que es el R que se utiliza todo, me dice que por lo menos el 80%, ¿no es cierto?, está dentro de el más menos este 5% del valor nominal. ¿Se entiende? Es decir, que si el valor acá era 10, entonces sería entre 9, el 80%, en el caso este punto va a estar dentro del R, si está entre 9,5 y 10,5, ¿se entiende? Entonces va a quedar ahí. Bueno, entonces nosotros tenemos acá el diagrama de correlación. Generalmente se utiliza para poner a punto un proceso, ¿no? El diagrama de correlación. O para verificar lo que yo le decía, si las variables son independientes o no. Si no hay correlación, podemos decir que las variables son independientes. No es una justificación muy matemática, pero presente. ¿Para qué se usa? Bueno, en el caso de ustedes van a ver, yo puedo decir, por ejemplo, que hay una relación entre la temperatura de colada, ¿sí?, pongámosle, y el desgaste del molde. Por ejemplo, el caso de la soya que van a ver ahí. Entonces yo digo, bueno, a medida que la temperatura aumenta, el desgaste del molde aumenta, ¿está bien? Y por otro lado, yo podría decir que, ¿no es cierto?, que a medida que la temperatura aumenta, ¿está bien? Por ejemplo, la colabilidad, la temperatura colada aumenta, la colabilidad, es decir, el llenado del molde, aumenta también, ¿está bien? Por ejemplo. Y por otro lado, podría decir también, qué sé yo, que a medida que la temperatura de colada aumenta, yo podría indicar que la oxidación del metal, digamos, o podríamos decir que la resistencia mecánica disminuye. ¿Está bien? Por ejemplo, porque va a haber poca cohesión. Bueno, lo que yo hago después con todas estas curvas es buscar el punto óptimo, es decir, buscaré una temperatura, ¿sí?, que me permita, ¿sí?, buscar las consecuencias de todo esto. Entonces yo lo que voy a hacer acá es ir buscando el punto óptimo. ¿Cuál es el punto óptimo del desgaste? Y yo quisiera tener una temperatura lo más baja posible acá, porque cuanto más alta es la temperatura, ¿no es cierto?, la quiero tener acá. Voy a tener más desgaste, ¿sí? Pero si yo tengo una temperatura más alta, también tengo mejor colabilidad, mejor llenado, entonces la quiero tener acá, ¿no es cierto? Pero también sé que si la temperatura es muy alta, va a bajar la tracción. Entonces lo que voy haciendo es interactuando, digamos, comparando las distintas curvas y buscar una velocidad. Entonces yo diré, la temperatura no va a ser esta, ¿no es cierto? Sacrificaré un poco de desgaste, tampoco va a ser esta, y quizás sea esta, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, yo, mediante el uso de estas curvas, puedo definir la temperatura de colada. Claramente, cuando defino la temperatura de colada entre estas dos, me va a quedar definida la temperatura de colada de esta. ¿Se entendió? O sea, de vuelta. Lo explico de vuelta porque me parece por ahí no queda claro. Imaginemos yo tengo la temperatura de colada. Digo que a medida que la temperatura de colada aumenta, el desgaste de la matriz aumenta, porque se gasta más. Y a medida que la temperatura aumenta, la calidad de la pieza aumenta, vamos a ponerlo así. Y a medida que la temperatura aumenta, de colada aumenta, la resistencia mecánica disminuye. ¿Está bien? Entonces me tengo que inclinar por algo. En este caso yo voy a querer estar lo más bajo posible. Y en este caso voy a querer estar lo más alto posible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y acá voy a tener, bueno, entre estos dos yo elegiré un valor que puede ser este, ¿no es cierto?, bien salomónico. Entonces esta va a ser la temperatura. Y luego con esta temperatura entro acá y me dará la resistencia mecánica. Y ahí verifico si esa resistencia mecánica está bien o está mal, pero serviría para resolverlo. Bueno, espero haber aclarado algo.